Buenas noches, amigos de Efecto Mundial. Iniciamos sexenio y iniciaremos también una nueva política exterior de México. Vamos a ver qué nos deparan estos próximos 6 años en lo que es el posicionamiento internacional en nuestro país y también los desafíos que sin duda tendrá este sexenio en materia de política exterior y en lo que en sí mismo es la política mundial. Y para ello tengo el enorme privilegio de contar con la ex canciller Rosario Green como invitada de esta noche. Rosario, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por tenerme en tu programa. Realmente es un gran gusto tener a la ex canciller de México en el programa para poder ver de manera periscópica, diría yo, lo que se viene para México en los próximos años. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué tipo de política exterior debería de aplicar el nuevo gobierno en función de lo que estamos observando en el mundo? Los diferentes escenarios de crisis, los alineamientos que está habiendo en el planeta, la posición de México como potencia emergente, nuestras relaciones con los vecinos, sus retos de seguridad. ¿Cuál sería una primera visión, digamos, que podrías ofrecernos? Sí, Enrique, no quiero sonar muy trillada, pero la verdad es que yo veo un México muy aislado. Las administraciones panistas nos dejan a un México básicamente concentrado en su relación con Estados Unidos, desligado, a pesar de las iniciativas que se toman durante la administración de Calderón, de parchar algunos de los desaguisados que cometiera el expresidente Fox en la región latinoamericana y el Caribe. A pesar de todo esto, no se ve un proyecto latinoamericano que la administración anterior haya podido al menos dibujar y heredar. Entonces, ¿qué es lo que siento? Un México aislado, un México que ha perdido ese prestigio internacional que lo caracterizó. Cuando te refieres a un México aislado, es que no tenemos aliados obvios no tenemos o alianzas, naturales en el mundo. No pertenecemos a los BRICS. No, ahora estamos metidos con Colombia, Chile y Perú en el famoso TPP, que me parece una cuestión fundamental, muy importante y a la que habrá que dedicar una gran importancia para que no quede en uno más de los actos que se plantean y que no llegan a final destino. Creo que nos conviene el TPP porque nos vincula definitivamente con la zona que crece, con Asia, y estamos con otros ahí, con Estados Unidos, con Canadá, en fin. Pero lo veo aislado en el sentido de no tener alianzas, de no tener realmente amigos, de no pertenecer a grupos. Ciertamente estamos en la OCDE, donde estamos un poquito, pues yo no diría que a fuerzas, pero donde no estamos cumpliendo con las expectativas que se tendrían de un país en vías de desarrollo o emergente que llega a una organización de ricos, por ejemplo. ¿Qué vendría, me pregunto, qué vendrá primero con tu experiencia como ex canciller de México? ¿El proyecto o los aliados? Es decir, porque es difícil tener aliados si no plantea uno al resto de la comunidad internacional cuáles son sus intenciones en el mundo. Ciertamente, entonces, pero no sé si es que tienen que venir par y paso. Tú tienes que tener claro qué es lo que quieres efectivamente, pero tienes que desarrollarlo convenciendo a otros de unirse a tu proyecto. México en los últimos tiempos aprendió a hacer la cola de todo. El cabuz del crecimiento estadounidense, la cola de los países que estaban peleando por un desarme general y completo, cuando muchas veces fuimos la cabeza. Entonces lo que necesitamos es recuperar nuestro lugar en el mundo. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay que plantearse una estrategia de ver cuáles son las prioridades para México. Y me parece a mí que son muy claras las prioridades para México. Hay en este momento muchos vacíos como consecuencia de la crisis económica. Europa, por ejemplo, está paralizada prácticamente por el tema de la crisis y creo que ese es un continente
donde México podría tener mayor presencia y donde México podría atraer mayores inversiones. Hay presencia, pero no es una presencia tan dinámica como convendría a un país que como México sorteó esa crisis espléndidamente bien, yo diría, gracias a que en el pasado lamentablemente la padecimos, toda la crisis bancaria, etcétera, ¿no? Entonces, me parece a mí que otro espacio que está vacío es la propia América Latina. Es decir, no tenemos una cercanía con Brasil y eso es importantísimo verdaderamente. Parece como que hubiéramos comprado la idea de que la América Latina está partida en el este y el oeste. Los del este son medio socialistas y tienen el grupo ALBA y ahí está el venezolano Chávez, y esta cosa, y los del oeste con los que nos estamos empezando a aliar por la vía del TPP. Pero yo creo que esa división es falsa. Yo creo que un mayor acercamiento, y bueno, el presidente Peña ya se ha de haber dado cuenta de ello, puesto que su primera salida fue justamente a América Latina y recorrió esos países, la enorme riqueza de Argentina. Argentina está en crisis, pero ese es el momento para que un país como México, que conoce bien a la Argentina, entre ¿Tú de verías alguna en manera la estrategia hacia América Latina una simbiosis o mayor intercambio, cuando menos de puntos de vista, entre el sector privado y el aparato gubernamental mexicano? Sin duda, hay mucho espacio para ello. Por ejemplo, cuando Brasil decide unilateralmente modificar el acuerdo automotriz que teníamos, ¿a quién está impactando? Obviamente al sector privado, que es el que los produce. Bueno, falta, yo creo, que esta vinculación sector público, sector privado, que se vincule también con el sector paulista, que es el fundamental motor de crecimiento de Brasil, y con el propio gobierno, que ella, la presidenta, está muy favorable. Porque ellos sí tienen esa amalgama. Por supuesto. En Brasil hace mucho tiempo la tienen, en México. Y lo tienen inclusive en el petróleo, que es propiedad del Estado brasileño, de la nación. Entonces, creo que eso es lo que está faltando, que México no se contente nada más con que compra y vende a países de América Latina, sino que haga una verdadera incursión de inversión en países latinoamericanos, de sociedades con esos países y de alianza estratégica, que implicará muchas veces una alianza política, que ya hicimos en momentos donde Argentina padecía una situación brutal de crisis. México apoyó con dinero. ¿No? Y con sus votos en el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Y ya lo hemos hecho también con Brasil, de manera tal que a lo mejor hay que leer otra vez la historia para rescatar estas cuestiones, pero Europa, América Latina, ¿por qué no estamos en África? Yo he ido a África y he visto la construcción de carreteras en Kenia y en otros países por los chinos, con mano de obra china inclusive, y te pueden hacer una carretera en cuestión de semanas. Es decir, y no estamos ahí. Son países donde el maíz tiene una fuerte, ocupa una parte fuerte de la alimentación, hecha distinto, el maíz trabajado distinto, no les dura, no dura para el día siguiente. Nosotros podríamos entrar ahí con nuestra tecnología del nixtamal y todo esto, y entrar con inversiones en cosas que se consumirán, porque son países maiceros como nosotros, ¿no? De manera tal que Asia no es nada más China, Asia es India, Asia son los famosos tigres, Asia que nos Asia es un pedazo muy grande para que nos alcance en este Yo tramo. creo que sí. Entonces, permíteme hacer un corte y regresamos con la parte asiática en esta entrevista especial con Rosario Green.
De acuerdo con la Constitución Política, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, deberá conducir la política exterior respetando principios fundamentales, entre los que se encuentran la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Sí tenemos, se desprende el primer segmento, Rosario, que sí hay una sensación nacional e internacional de que México está ausente, de que tiene un gran aislamiento internacional, de que se han concentrado las relaciones en un pequeñísimo puñado de países y estamos desperdiciando oportunidades por un lado y ya no nos llaman a la mesa de las decisiones, que es un gran tema delicado. ¿Qué tan vinculado está este asunto a la imagen de México? Lo pregunto de esta forma porque también creo que las condiciones que hemos vivido en los últimos años, por lo menos a los mexicanos, nos ha llevado a ver hacia adentro casi exclusivamente, como si el resto del mundo no existiera porque tenemos problemas de seguridad en Tamaulipas, o porque tenemos tráfico de armas de Estados Unidos, o porque tenemos pobreza en el sur de México. Entonces estamos demasiado ensimismados y no proyectamos una idea de qué queremos o qué papel jugar en el mundo. Tienes absolutamente toda la razón, porque la imagen que como mexicanos tenemos, curiosamente no es la imagen que los inversionistas tienen sobre México. Sí, el hecho de que sigue llegando. Claro, ¿sí? El hecho de que el capital siga llegando a México implica que se hace una evaluación, pero bien en serio, sobre los números duros. México va a crecer, México tiene la puerta al Pacífico y la puerta al Atlántico, la puerta al norte y la puerta al sur. Así es. México es un país estrella desde ese punto de vista. Yo creo que hacemos mal los mexicanos en seguir con esta cosa de que no, que la violencia y los 60,000 muertos y todo esto. Sin duda habrá que ocuparse de ello y la autoridad tendrá que hacerlo en su momento, pero nosotros tenemos que proyectar como mexicanos una imagen de fe y de esperanza en el país. Yo creo que ahora con la nueva administración, con Peña Nieto en el poder, hay razones de sobra. Un líder joven, un líder que ha buscado rodearse de un gabinete equilibrado entre jóvenes y mayores, entre, digamos, gente que viene de otros partidos y gentes del PRI. Creo yo que ahora debemos proyectar una imagen de optimismo y de fe. Bueno, sí, lamentablemente seguirá habiendo violencia, porque mientras siga siendo México el paso del 75% de la droga, de la cocaína que se produce en América Latina para que sea consumida en Estados Unidos, la situación difícilmente va a cambiar. Que ese es un gran tema de política exterior, es decir, ¿qué se va a hacer con países productores, países de tránsito, países consumidores? ¿Cuál es la nueva tesis o cuál debe ser la nueva tesis o la que proyecte México? La verdad es que México es un país, hablabas de las encrucijadas en las que estamos positivas, esta es una encrucijada pues no tanto porque nos toca realmente en un paso geográfico muy delicado. Es absolutamente muy delicado. Y no nos podemos mover de la geografía, es así, está muy difícil. No, pero sí podemos hacer una estrategia que incorpore al principal consumidor y a los países de tránsito, es decir, que incorpore a México y que incorpore a Centroamérica. Te acordarás que cuando decidieron que la droga no llegaría por el mar, cercaron la Florida. Bueno, cerquemos entonces, a partir de una cooperación bien pensada, que respete a los países, que esté basada en la corresponsabilidad, en el respeto a la soberanía, en la igualdad, una estrategia que cierre verdaderamente el paso desde Centroamérica hasta Estados Unidos de la droga que viene del sur, de los países del sur. Me parece muy claro que hay un grupo de países que tenemos una agenda común de seguridad. Sin duda. Realmente las fronteras son un poco inocuas, si se llama El Salvador o se llama Costa Rica o Panamá, realmente nos está afectando el mismo fenómeno. Enormemente. En diferente grado, si se quiere, pero nos está afectando de la misma manera. Hacer una agenda común con este grupo de países no debe ser una cosa muy difícil. Y tiene que ser una agenda obligada. Así es. Enrique, porque la verdad es que si los países que exportan la droga siguen con su deseo de exportar, tienen que encontrar otras rutas,
que sea problema de ellos, Claro. no problema nuestro. Y nosotros asumamos el problema de que lamentablemente tenemos mucha corrupción, tenemos consumo ya importante y tenemos verdaderamente otras actividades que tienen que ver con el crimen organizado, para lo cual esa estrategia común con Estados Unidos y Centroamérica puede auxiliar a resolver, pero solo en condiciones de igualdad. Porque cuando nos pasan los estadounidenses la inteligencia, ¿cómo sabemos si nos pasan toda la inteligencia? Cuando nos hacen operaciones encubiertas, estamos ante claras violaciones a la soberanía. Cuando nos pasan las armas y que acaban de regreso matando a sus propios agentes, parece un mundo de locos. Entonces yo sí creo que el presidente Peña, con los presidentes centroamericanos y el presidente Obama, pueden sentarse e imaginar una estrategia que incorpore a este espacio geográfico y que tenga una rigidez en la no tolerancia. Ahorita me quedé pensando, arrancaste el programa, Rosario, mencionando que uno de los problemas más agudos de México es el aislamiento internacional. Así es. En este tipo de cosas no podemos estar aislados. Ahí se observa la importancia tangible de no estar aislados. Por supuesto. De poder tener esta capacidad de convocatoria, pues yo diría que de los Andes hasta Canadá, francamente, por lo menos, porque México, como cualquier otro de los países de la región, no puede con este problema solo. No puede. Nadie puede no solo puede, realmente. No puede. Y lo que más duele tal vez es que Naciones Unidas no quiere entrarle al problema. Yo me acuerdo cuando el entonces presidente Zedillo llamó a una reunión extraordinaria ya se de la Asamblea. Pasaron 15 años de seguir exacto, de la Asamblea General, y hubo una reunión sobre drogas. De ahí salieron muchas cosas. En Palermo se acabó creando la Convención de Palermo, sus apéndices, sus etcétera, protocolos, sus protocolos especiales, pero ya, Naciones Unidas dijo, pues con permiso, ahora radica en otra parte. Es otra labor diplomática que ahí Por está, supuesto. y además está a la mano de México. Y no puede quedarse en Viena, tiene que ser llevada a la Asamblea General, Como donde asunto de todos seguridad participan, mundial. así es, Y ya lo es. y tratada como se pretendió en un momento determinado, inclusive que el Tribunal Penal Internacional que está funcionando en La Haya pensara si podría juzgar a estos narcotraficantes porque son culpables de genocidio y lesa humanidad, sin duda. Sí. Muy bien, vamos a entrar en el último bloque, Rosario, y me gustaría que entráramos un poco entre recomendaciones y conclusiones, si te parece. Muy bien. Es que volvemos en esta conversación con Rosario Green. Vamos a entrar en el segmento final de esta conversación con Rosario Green. Tú manejaste la Cancillería, fuiste secretaria de Relaciones Exteriores y pues como pocos en México saben, si tenemos las fichas, tenemos los instrumentos para poder hacer una política exterior como la que demandamos los mexicanos. Porque a veces es fácil desde el asiento de una persona como yo decir es que se debería de hacer esto, o no tenemos penetración en los mercados, tú lo mencionas, por ejemplo, africanos, o nos está comiendo el mandado tal otro país, o no hay iniciativa o capacidad de gestación de tales propuestas mexicanas. ¿Tú sientes que la Secretaría de Relaciones Exteriores, como está hoy en el segundo día de gobierno, tiene los elementos, las herramientas, las embajadas, el personal para desplegar la política exterior de potencia media, creciente que esperamos? Yo creo que ahora sí. Cuando yo llegué a la Cancillería no tenía los instrumentos. Me tocó inventar el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional y me tocó darle al Instituto Matías Romero tareas de prospectiva para que no nos sorprendieran los acontecimientos y pudiera haber un mínimo de planeación. Ahora tenemos una ley de cooperación internacional que da vida a un principio de la constitucional de política exterior que
aunque parezca que me estoy haciendo propaganda, me costó 4 años sacar en el Senado, pero del que me siento muy orgulloso, y ahora ese es un instrumento muy valioso. Falta la prospectiva. Creo que habría que ponerla porque hay que adelantarse, hay que prevenir. Pero desde el punto de vista de la cooperación abre muchísimas facetas, porque es la cooperación técnica, científica, educativa, donde hemos perdido muchísimas becas. Y la cultural, para mexicanos y para extranjeros en México. Así es, las efectivamente. Dos se han perdido. Y la cultural, que fue siempre el poder suave, claro, al que recurrió la Cancillería cuando no podía llegar por los medios políticos o por los medios económicos. Pero ahora tenemos eso. Ahora lo que tenemos que hacer es, y perdóname que lo diga aquí en tu programa, dotar a esta Amexid, como se llama, de recursos, porque lo que se hizo fue acumular las direcciones que llevaban las distintas áreas y no se le dio presupuesto. Y yo digo, los señores diputados que exigirán que haya una política exterior activa, tienen que pensar en que tiene que tener una parte del presupuesto para que pueda accionar. ¿Y por qué lo digo? Porque la cooperación internacional para el desarrollo tradicionalmente, aún sin la Amexid, estuvo abocada a Centroamérica, y con Centroamérica estamos en deuda, porque si a algún grupo de países les hemos fallado, es justamente a Centroamérica. Son prioritarios para nosotros. Y sin el dinero que nos den los diputados, bueno, que le dé los diputados a la Cancillería, etiquetado para la Amexid, no se va a poder hacer gran cosa. Entiendo que viviremos un presupuesto prácticamente igual, una situación de austeridad, porque lo he leído. Ha habido algunos datos que han estado saliendo por ahí de que tenemos, por ejemplo, la mitad de embajadas que tiene Brasil, por ejemplo. Un país análogo a México. Exacto. ¿Para qué más que la verdad? Cuba tiene como 1/3 más de embajadas que México. Países, voy a referirme de nuevo, análogos como España, tiene casi el doble que México. Esa parte, ¿qué pensarías que debería hacer la nueva administración? Yo creo que la nueva administración debería de dejar de ver a la Cancillería como el patito feo. Tradicionalmente es una de las secretarías que recibe menos presupuesto y hay que hacer cosas prácticamente y en sin divisas dinero. Extranjeras. Así es. Y te dicen, bueno, vas a ser concurrente en la mitad de África, donde tienes que volar a Londres o a París para poder ir a tu país concurrente que está al lado, ¿no? Entonces yo sí creo que México, si México quiere seguir jugando en las grandes ligas, si México quiere ser ese país que el Economist nos está planteando que podemos llegar a ser, tenemos que abrir más embajadas, invertir más en la política exterior, invertir en la Amexid y echar todo hacia adelante para conquistar esos espacios de los que hablábamos al principio, pero con seriedad, con continuidad, no como un acto de firmo un acuerdo y después no le doy seguimiento, como lamentablemente pasa con, o pasó pues con muchos. En este programa, Rosario bien lo sabes, hemos tratado de hacer o subrayar que el mundo es un ámbito de acción de México tan importante como es el campo, como es la energía, como es la paz social, es uno de los ámbitos de gran importancia para México y probablemente su futuro. Así es que... ¿Por qué castigar presupuestariamente a la Cancillería entonces? Exacto, es como si se castiga a la Zagarpa, castigas al campo, si castigas a Pemex, castigas la energía. Es además, en este caso, la política exterior, perdóname que te interrumpa, lo dice todo el mundo, es una palanca de desarrollo. Así es, de bienestar pero para los mexicanos. ¿cómo puede ser una palanca de desarrollo para México si no estamos... no hay palanca. Claro, si no hay palanca, si no estamos en los países. Así es. Pues Rosario, no sabes cómo te agradezco tu presencia en el programa, se nos ha ido como agua, creo yo, a los dos. Espero que también al público, a nuestro auditorio, y agradezco tu presencia. Ojalá que a lo largo del sexenio te tengamos muchas veces por aquí. Mil gracias, de verdad. Será siempre un privilegio. Buenas noches, Enrique. Gracias. Pues gracias a ustedes en su casa, muy amables por haber visto este programa. Esperemos que haya sido de su interés y nos vemos la próxima semana en otra edición de Efecto Mundial.